todero, ¿viste? Todero. Buenos días. Mi nombre es Franklin Gutiérrez, de parte de Fortnite Networking. Le damos la bienvenida a los que están llegando. Si nos pueden escuchar bien, nos pueden dar un feedback en el chat. Buenos días, Jorge. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Ruth, Jorge, José, Gustavo, Norman y Ariel. Esperemos unos minutos y comenzamos.
Buenos días, mi nombre es Franklin Gutiérrez de parte de Fortnite Networking. Hoy tendremos el webinar de Cambium Network. Estará con nosotros Luis Aguilar en unos minutos. Cualquier pregunta la pueden colocar en el chat y se les contestará al final del webinar. Buenos días Luis. Buenos días, Franklin. Sí, como le comentaba, hoy estará Luis Aguilar y estará presentando el webinar de parte de Cambium Networking. Adelante, Luis. Buenos días a todos. Quisiera saber si me escuchan bien. Pueden escribir en el chat. Sí, escuchamos perfectamente, Luis. Ok, voy a compartir la pantalla. Muy bien. Todos observan la pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo, Ruth, Jorge y el resto de participantes en el webinar de hoy. Como mencionó Franklin, bueno, vamos a hablar durante esta hora sobre lo que son las soluciones para el WISP, los proveedores de servicio de Internet inalámbrico, basado en el equipamiento Cambium Networks. Me presento brevemente, mi nombre es Luis Aguilar. Bueno, tengo ya casi 20 años trabajando en telecomunicaciones con distintas marcas, distintas tecnologías. Distintos protocolos. Ya, denme un segundo que se me está abriendo una ventana por acá. Ya va. Ok. Trabajando con Cambium Network ya desde hace varios años, inclusive con los equipos Motorola, Canopy, que son de alguna manera los antecesores de los equipos Cambium desde hace ya muchísimo tiempo. Y bueno, les voy a dictar el webinar el día de hoy. Les voy a comenzar hablando de lo que es la empresa, la marca Cambium Network. Bueno, es un fabricante de referencia a nivel mundial, enfocado en el ámbito de las telecomunicaciones, en todo lo que tiene que ver con soluciones inalámbricas. Hablamos de soluciones para enlaces punto a punto, punto multipunto, soluciones también para Wi-Fi. Eso no lo vamos a abordar en el webinar, pero bueno, es importante que lo conozcan. Trabajando en bandas licenciadas y bandas no licenciadas a nivel mundial, con millones de equipos desplegados en múltiples países. Y bueno, donde digamos que su principal atributo ha sido la innovación. Siempre ha tratado Cambium de diferenciarse de otros fabricantes con una gran inversión en todo lo que es investigación y desarrollo para lograr lo que tenemos hoy en día, productos con un desempeño altísimo a un costo muy competitivo. Entonces hablamos de Cambium Network, que tiene equipos para, como les mencioné, distribución inalámbrica. Tenemos entonces enlaces punto a punto, punto multipunto, tecnología de acceso al medio TDD, ese es el protocolo que ellos utilizan,
con una velocidad, bueno, aquí le pondría un asterisco de hasta 1 gigabit por segundo en los sectores, obviamente dependiendo del modelo del hardware que utilicemos. Alta cantidad de suscriptores por AP, ancho de banda administrable, este es un atributo del cual vamos a hablar más adelante, bien importante, donde yo puedo de alguna forma crear tráfico asimétrico. Por ejemplo, darle prioridad al tráfico de descarga. Sabemos que en nuestras redes de WISP la descarga es lo que genera mayor consumo de cara al suscriptor, de cara al cliente. Entonces podemos darle mayor peso a la descarga para aprovechar este atributo que le estoy mencionando. Sincronización vía GPS, modulaciones que llegan desde QPSK, que es la más baja, hasta 256 QAM, mayor capacidad de procesamiento y manejo de paquetes por segundo. Este factor es bien importante para que nuestras aplicaciones, especialmente aplicaciones de video, funcionen bien, no tengan el lag, no se queden pegadas, como decimos coloquialmente. El manejo del protocolo MU-MIMO, de esto vamos a hablar más adelante también. Y bueno, un software gratuito para administración en la nube que se llama CN Maestro. Vamos a comenzar hablando de algunos fundamentos que son importantes que lo conozcan, porque independientemente de las bondades de la marca Cambium, todas las funcionalidades que tiene su hardware, entender los conceptos de RF nos permiten conocer realmente en qué escenarios puedo utilizar un determinado radio y en qué escenarios puedo utilizar otro. Entonces vamos a comenzar hablando de lo que es un radioenlace. Un radioenlace es aquel que se establece para la transmisión y recepción de datos. Entonces hablamos de datos, es Internet, por ejemplo, el acceso a Internet, transporte de datos, y también utilizamos esa figura en nuestro WISP. En los radioenlaces, las señales se propagan a través del espacio libre, a través del aire. Entonces, para el ojo humano, el espacio libre o las señales que están viajando en ese espacio libre son invisibles, no las podemos ver. Yo no me puedo asomar por la ventana de mi oficina y ver, mira, ahí veo una señal de 5 GHz. No, yo no lo veo. Pero resulta que nuestros equipos, nuestros radios sí ven esas señales, y esas señales pudiesen generar algo que es muy perjudicial para el desempeño de nuestros sistemas, que es la interferencia. Entonces, por eso es que tenemos que entender estos fenómenos, porque pueden degradar el funcionamiento de mi equipo. Nosotros, en lo que respecta a Cambium, vamos a estar enmarcados en el estándar 802.11, en varias de sus variantes, valga la redundancia, y en el protocolo TDD. Tanto 802.11 como TDD nos permite establecer radioenlaces punto a punto, que típicamente lo abreviamos como PTP, y punto multipunto, que lo podemos ver abreviado como PTMP o PMP. De las dos maneras lo podemos observar. Para la interconexión de redes TCP/IP y transporte de datos. Entonces, si vemos la imagen, fíjense, tenemos a mano izquierda lo que es un radioenlace punto a punto, por ejemplo, lo que es un backhaul. Un backhaul es un enlace troncal de alta capacidad que se utiliza para interconectar mis nodos o puntos de repetición. A mano derecha de la imagen tenemos entonces un radioenlace punto multipunto para ofrecer servicio a mis suscriptores. Aquí hablamos de los enlaces última milla. Esos enlaces que utilizo para llegar a la oficina, para llegar a la casa de mis clientes. Entonces son los dos tipos de radioenlace que podemos establecer. Punto a punto y punto multipunto. Vamos a ir viendo durante el webinar qué equipos se recomiendan para punto a punto, qué equipos se recomienda para punto multipunto. Entonces, como les mencioné, los enlaces punto a punto típicamente los utilizo para interconectar los nodos. Este recibe el nombre de enlace backhaul. Si lo queremos pensar o hablar en español, entonces hablamos del enlace troncal. Estos enlaces son los que necesitan la mayor capacidad y disponibilidad. En el WISP, los puntos multipunto, entonces lo utilizamos para ofrecer servicio a los clientes, a los suscriptores. Son enlaces última milla. Esto no quiere decir que no podamos atender a un cliente con un enlace punto a punto. Por supuesto que lo podemos hacer si el requerimiento así lo amerita. Este diagrama que están viendo en pantalla, fíjense, es lo que llamamos una topología típica de un WISP.
donde tenemos nuestra oficina principal, donde tenemos nuestros equipos core, nuestro router de borde, nuestro router core, no importa la marca y el modelo, con la marca, vamos a hablar de la marca de su preferencia. Y luego venimos entonces con la red inalámbrica, donde inicialmente tenemos los enlaces backhaul. Déjenme hacer unas anotaciones por acá. Tenemos los enlaces backhaul, que son los enlaces que se utilizan para interconectar, según este ejemplo, mi oficina principal con mis nodos. Esto sería un nodo. Esto sería un nodo. Esto sería otro nodo. Entonces, los enlaces backhaul deben ser de la mayor capacidad posible porque va a pasar a través de ellos gran cantidad de tráfico. Luego tenemos en los nodos los despliegues de cara a los suscriptores. Entonces tenemos los enlaces última milla, que pueden ser punto multipunto o punto a punto. ¿Por qué pudiese ser punto a punto? A lo mejor es un cliente que está más lejos que el resto de clientes, a lo mejor es un cliente que necesita mayor capacidad que el promedio de los otros clientes, entonces pudiese ser un par de motivos por los cuales atender ese cliente con un enlace punto a punto. Fíjense, acá tenemos lo que es el diagrama de bloques de un radio. Este es un diagrama de bloques genérico que nos permite entender que el radio tiene varios componentes. Si nosotros pensamos de una forma muy simple, ¿cuál es la finalidad de un radioenlace? Bueno, la finalidad de un radioenlace es que los unos y ceros que yo estoy inyectando en un extremo lleguen hacia el otro extremo. Eso es la finalidad de un radioenlace. Pero para que eso sea posible, para que esta información digital llegue al otro extremo sin errores, yo necesito trabajar en varios módulos. Uno de esos módulos se llama modulador, cuando yo estoy en la etapa de transmisión, y demodulador cuando estoy en la etapa de recepción. Esos módulos se encargan de adaptar esa información, cuando transmito, adaptar esa información digital, esos unos y ceros, a una señal analógica que se pueda transmitir en el aire, a una frecuencia dada. Por ejemplo, 5180 MHz. En la etapa de recepción hago lo contrario. Esa señal analógica, yo tomo muestras de ellas para poder transformarla nuevamente en la señal digital. Si todo está bien, los mismos unos y ceros que transmití los recibí. Si hay errores, entonces ocurre lo que se llaman retransmisiones. Imagínense una conversación entre dos personas. Está hablando Pedro con María y Pedro le dice a María, hola, ¿cómo estás? Pero en ese momento, cuando Pedro está hablando con María, alguien muy cerca empezó a hablar muy fuerte. Y María no escuchó lo que le dijo Pedro. ¿Qué le va a decir María a Pedro? Mira, Pedro, por favor, repite que no te entendí. Bueno, eso es una retransmisión, eso ocurre en los radioenlaces. Nosotros debemos tratar de que nuestros radioenlaces tengan la menor cantidad de retransmisiones posible. Por eso es que vamos a ver durante el webinar las mejores recomendaciones, las mejores prácticas para entender en qué escenario utilizar un modelo de radio, en qué escenario aplicar configuraciones y en qué escenario aplicar otro tipo de configuraciones precisamente para que mis radioenlaces tengan alta capacidad con pocas retransmisiones. Nosotros vamos a tener dos tipos de radio. El que llamamos radio conectorizado, que es un radio que está diseñado para que yo de forma externa le conecte una antena. ¿Cuál antena? Bueno, la que se adapte a mi requerimiento. Por ejemplo, aquí tenemos el radio EPMP modelo 3000L. Este es un radio conectorizado. ¿Cómo lo distingo? Porque fíjense que él tiene dos puertos de RF, unos conectores RPCMA. Esos conectores necesitan de qué cosa, bueno, de que yo utilice dos cables coaxiales que típicamente los denominamos como pigtails para interconectar el radio con la antena. Entonces eso es un radio conectorizado. Importante. Todo radio conectorizado, no solo hablo de Cambium, hablo de cualquier fabricante en general, no se debe encender sin la antena conectada porque
va a ocurrir un fenómeno que se llama potencia reflejada, donde la potencia no tiene cómo salir y se regresa al transmisor. Eso pudiese quemar el transmisor del equipo. Entonces, importante es ese punto. Muy bien, entonces tenemos por un lado radio conectorizado versus radio con antena integrada, donde el radio y la antena es una sola unidad compacta. Yo no puedo separar mi radio de la antena, ya está unido. Internamente sigue teniendo los pigtails, pero yo no los veo. Entonces, diferencias importantes. Bueno, el radio con antena integrada sí lo puedo encender sin problema, porque no hay el riesgo de que la antena esté desconectada. La desventaja de este tipo de radio es que yo no puedo cambiarle la antena. Si por algún motivo la antena ya no se adapta a mi requerimiento, porque necesito una cobertura mayor, porque necesito mayor ganancia, bueno, lamentablemente tengo que hacer el reemplazo completo de radio y antena. Mientras que en la solución 1, la solución conectorizada, puedo mantener mi radio y cambiar la antena. Entonces, bueno, ahí vemos ventajas y desventajas, diferencia también de costos que implica un modelo de radio versus el otro. Muy bien, el primer parámetro que nosotros vamos a configurar se llama frecuencia. Todos estamos muy familiarizados seguramente con la banda de 5 GHz. Configuro en mi radio la frecuencia 5240, configuro 5840. Muy bien, pero realmente, ¿qué es la frecuencia? Bueno, recuérdense que nosotros, cuando transmitimos una señal en el aire, utilizamos señales analógicas. Entonces, si la señal fuese una señal, valga la redundancia, sinusoidal, la frecuencia es el número de ciclos, es decir, cuando paso de una polaridad a otra en esa señal sinusoidal. La frecuencia siempre la denominamos con la letra F. Asociado a la frecuencia hay una variable muy importante que se llama longitud de onda, que la voy a resaltar por acá, que es básicamente la distancia que recorre esa señal desde un punto de inicio hasta, pasando por cero, hasta cuando regresa al mismo punto. Esa longitud de onda nosotros la pudiésemos asociar, para que sea más entendible el concepto, con el ancho del haz que tiene mi señal. Entonces, aquí tenemos una cuenta, simplemente para que sepan que la longitud de onda necesita en la fórmula la velocidad de la luz. Entonces, por ejemplo, la longitud de onda de una señal en 2.4 GHz, una frecuencia conocida por todos, fíjense, es de 12.43 centímetros. ¿Qué les acabo de decir yo? Que imagínense entonces que si esta es mi antena, el ancho del haz de esa señal mide los 12 centímetros que les estoy mencionando. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, fíjense, si nosotros comparamos una señal de 2.4 GHz versus una de 5, fíjense que la longitud de onda de la frecuencia más alta de esas dos es más pequeña. Entonces tenemos el primer principio. Mientras más alta es la frecuencia, la longitud de onda es más corta. Dicho de otra manera, mientras más alta es la frecuencia, el ancho del haz es más pequeño. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, vamos a pensar en la banda de 24 GHz. Bueno, el ancho del haz de esa frecuencia es muy, muy angosto. ¿Qué ocurre con eso? Que una gota de lluvia, el área que genera una gota de lluvia, pudiese interrumpir ese haz, porque es muy angosto. Mientras que si pensamos en 2.45 GHz, el haz es mucho más amplio y las gotas de lluvia no lo interrumpen. ¿Qué quiero decir con esto? Que frecuencias por encima de 10 GHz, vamos a anotarlo por acá, frecuencias por encima de 10 GHz son afectadas por la lluvia. Entonces, cuando yo hago mis cálculos, debo tomar en cuenta la probabilidad de que llueva.
Entonces tenemos, mientras más larga es la longitud de onda, mayor alcance. ¿Qué quiero decir con esto? Las frecuencias más bajas me permiten llegar más lejos, tener una zona de cobertura mayor. Pensemos por un momento en Wi-Fi. Ustedes bien saben que en Wi-Fi 2.4 me ofrece mayor zona de cobertura que 5 GHz. ¿Por qué? Por la longitud de onda. 2.4 es una frecuencia más baja, el ancho del haz es más amplio, la longitud de onda es mayor y por eso tengo mayor cobertura. También podemos mencionar que mientras más larga es la longitud de onda, atraviesa o rodea mejor los obstáculos. Vuelvo con el ejemplo. Wi-Fi en 2.4 me permite superar paredes, superar puertas, mientras que en Wi-Fi en 5 GHz no es tan bueno para eso. Y finalmente les menciono que mientras más corta es la longitud de onda, puedo transportar mayor cantidad de datos, pero es más susceptible a factores externos como la lluvia, lo que les acabo de mencionar. Los enlaces de frecuencia más alta típicamente me permiten manejar más velocidad. Hay enlaces, bueno, de hecho vamos a hablar de eso más adelante en el webinar, que me permiten transportar hasta 1 giga en el aire, pero esos enlaces son más susceptibles a la lluvia. Acá tenemos un ejemplo de la configuración de la frecuencia en un radioenlace Cambium, fíjense, en mi sección de configuración, en el menú radio, fíjense aquí donde dice Frequency Carrier, acá yo selecciono la frecuencia. Es bien importante lo siguiente, no es seleccionar una frecuencia al azar, no es que yo despliego la lista y me gusta el número 5240, no. Yo antes de hacer esto debo realizar un análisis de espectro para validar qué frecuencias están disponibles y cuáles no. Eso es lo que siempre se debe hacer. ¿Por qué? Porque si yo escojo una frecuencia que ya está utilizada en ese sitio, en ese nodo, entonces mi enlace no va a funcionar bien. Yo voy a estar interferido y voy a interferir al que ya estaba primero ocupando esa frecuencia. Entonces debemos ser responsables. Primero análisis de espectro y luego es que selecciono la frecuencia. De igual forma el ancho del canal, que ya vamos a hablar de eso. Es importante que sepan que cuando nosotros configuramos un radioenlace, todo está expresado en decibeles. Por ejemplo, la potencia de transmisión, 20 dBm, son decibeles. Cuando yo ya establezco mi radioenlace, mi potencia de recepción son, por ejemplo, menos 50 dBm. Esos siguen siendo decibeles. Los decibeles es una unidad que se utiliza porque es más fácil para nosotros, el humano, realizar las operaciones aritméticas. Pero realmente la unidad de energía que manejan los radios son los vatios. Y los vatios se comportan en función a los decibeles mediante una conversión logarítmica. Acá tenemos algunos valores fáciles de recordar. Por ejemplo, si yo pierdo 3 dB en un radioenlace, estoy perdiendo realmente la mitad de la potencia en vatios. Es decir, si mi radioenlace está en menos 50 y supongamos que por movimiento, una ráfaga de viento movió la antena solo un poco y ya yo no recibo menos 50 dBm, sino que recibo menos 53. Si yo pienso en decibeles, yo pudiese decir, bueno, pero de menos 50 a menos 53 no está tan mal. Realmente casi que no pasó nada, no, pasó mucho, porque cuando yo pierdo 3 dB, pierdo la mitad de la potencia. Entonces imagínense que a su auto, a su carro, ustedes si su auto es de 4 bujías, quítenle 2 y díganme si no pasó nada. Entonces ocurre lo mismo. Pensemos en vatios. Entonces cada dB es importante, por eso es que yo debo cuidar mis decibeles. Yo debo hacer mi alineación lo más precisa posible. Yo debo asegurar bien mi instalación física para que la antena no se mueva. Debo evitar las obstrucciones para no perder dBs, porque perder dBs, cuando pienso en dBs no se ve tan crítico, pero cuando lo veo en vatios es crítico. Cambium utiliza la duplexación por división de tiempo, TDD, mientras que Wi-Fi
utiliza el estándar 802.11 basado en el protocolo CSMA-CA. Los radioenlaces de cambio, radioenlaces para exteriores, que es el objetivo de este webinar, utilizan otro protocolo. Repito, TDD. Esta técnica me permite una comunicación bidireccional dentro de la misma banda de frecuencia, alternando los slots de tiempo de cada dispositivo. Entonces yo voy alternando la subida del dispositivo, luego alterno la bajada, lo que es el downlink, el uplink, en slot de tiempo. ¿Qué me permite el modo TDD? Que se los mencioné cuando comenzamos. Ofrecer ciclos fijos o ciclos variables, donde yo puedo darle más peso a la descarga, que es lo que típicamente más consumo genera en mis redes, en comparación con la carga. Entonces yo puedo pasar de un escenario de 50 y 50, por ejemplo, donde estoy hablando de capacidad de mi radioenlace, tengo 100 megas de descarga y 100 megas para la subida, a pasar a 25 megas solo de subida y 175, 150 megas de descarga. Entonces puedo hacer esas combinaciones, favoreciendo lo que más tráfico genere en mi red. Adicionalmente, el protocolo TDD le permite a cambio ofrecer calidad de servicio. Calidad de servicio, lo que llamamos funciones avanzadas, calidad de servicio, políticas de firewall, configuraciones que me permiten diferenciarme de otros fabricantes. La serie EPMP, que es la serie recomendada para enlaces punto-multipunto, a su vez transmite con una multiplexación que se llama OFDM. Esta multiplexación lo que hace es, en mi máscara espectral, en mi ancho de canal, ya vamos a ver una imagen para que entiendan esto, en mi ancho de canal principal, manejar múltiples subportadoras. Esto me permite un mejor comportamiento ante la interferencia y un mayor aprovechamiento del espectro. Entonces, este marco que estoy resaltando acá es lo que se conoce como máscara espectral o máscara de transmisión. Es la que yo configuro cuando le digo en mi menú del radio, ancho de canal 20 MHz. Bueno, lo que estoy configurando es el ancho de esa máscara espectral. Esa máscara espectral se puede modificar en anchos de 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, dependiendo del modelo del radio. Es importante conocer que ese ancho es lo que realmente me ocupa espacio en el espectro. Si yo hago un análisis y me doy cuenta que tengo disponible 30 MHz en el espectro, yo sería un irresponsable si configuro mi radio en un ancho de canal de 80, porque me estoy montando, estoy solapando señales que ya están posicionadas antes que yo. Eso va a generar, ¿qué cosa? Interferencia. Igual lo vamos a ver en las láminas siguientes. Fíjense, la máscara espectral está definida en una normativa de la UIT, que es la M1450-5. Porque yo siempre hago hincapié en esta normativa. Pensemos que esta máscara espectral es de 20 MHz. Yo pudiese pensar que cuando yo configuro mi máscara espectral en 20 MHz, yo voy a ocupar 20 MHz en el espectro, así como lo estoy dibujando acá. Pero resulta que no, resulta que por un comportamiento asociado a las leyes de la física, esa máscara espectral se va a ensanchar hacia los lados. Se puede ensanchar tanto como 20 MHz más hacia cada lado. Entonces, una máscara espectral de 20 MHz pudiese ocupar hasta 60 MHz en el espectro. Por eso es que hay que ser muy cuidadosos con la selección del ancho del canal. Por eso es que tengo que hacer un análisis de espectro. ¿Qué genera que estas bandas laterales sean más pronunciadas? Uno de los factores es exceso de potencia. Por allí hay una falsa creencia de que la solución es potencia.
Si quiero llegar más lejos, si quiero funcionar mejor, vamos a ponerle toda la potencia, como si se tratase de, no sé, de un vehículo Fórmula 1, donde yo le pongo el motor más grande con la mayor cantidad de caballos de fuerza y con eso soluciono todo. Bueno, pero nuestros radioenlaces no son un Fórmula 1. La potencia lo único que genera es que estas bandas laterales se incrementen y eso va a traducirse en degradación de mi enlace y afectación a los vecinos. De hecho, esta imagen es una imagen real de un análisis de espectro de una máscara de transmisión de un radioenlace en 5 GHz. Fíjense que no les estoy diciendo mentiras. Miren cómo se generan estas bandas laterales. Mis 20 MHz lo tengo solo en la parte superior de la máscara. Pero de resto tengo esas bandas laterales que van a generar interferencia con otras posibles señales vecinas. Esto va a ser área de interferencia. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra canales contiguos, está haciendo referencia a dos canales que están uno al lado del otro. Si la máscara espectral fuese rectangular, no pasa nada. Yo puedo tener dos canales contiguos y no generar mi interferencia, pero esa no es la realidad. La realidad es que la máscara espectral es como se las presenté en las láminas anteriores. Entonces, dos canales contiguos van a tener toda esta interferencia que les estoy resaltando. Acá lo podemos ver mejor. Fíjense, imagínense que yo decidí utilizar el canal 36 y el canal 40 en mi banda de 5 GHz. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener interferencia de canal adyacente. Por eso es que debo separar cada canal en por lo menos 60 MHz de distancia para no generarme autointerferencia. Este ejemplo y todo lo que hemos hablado, estamos pensándolo en un canal de 20 MHz, pero en un canal de 40 ocurre lo mismo y peor. Yo les dije que un canal de 20 puede ocupar 20 por acá, 20 por acá y 20 por acá, en total 60. Bueno, un canal de 40 ocurre en la misma proporción, 40, 40 y 40. Entonces ocupo 120 MHz, imagínense ustedes. Y si tengo un ancho de 80, bueno, ocupo 240 MHz en el espectro, una locura. Vamos a hablar de los canales de 40. Fíjense, acá tenemos lo que se conoce como bonding de canales. Cuando yo en la configuración de mi radio decido utilizar un canal de 40 en vez de uno de 20, lo que estoy haciendo o lo que hace el radio es unir dos canales de 20 y genera o crea lo que se conoce como un bonding. Lo mismo ocurre con canales de 80 MHz. Son 4 canales de 20. ¿Dónde yo hago esas configuraciones? Bueno, en el mismo menú de configuración, en la sección del radio, fíjense acá donde dice Channel Bandwidth, acá tengo las opciones disponibles. Si me preguntan a mí, Luis, ¿cuál tú consideras que es el mejor ancho de canal para lograr un enlace estable? Sin duda alguna, 10 MHz. ¿Qué ocurre? Si el ancho de canal es más angosto, voy a tener menos velocidad. Entonces yo siempre tengo que hacer un balance. ¿Qué prefieren ustedes? Una mayor velocidad teórica, pero que en la práctica realmente sea una velocidad que es totalmente irregular, que ustedes tienen 50 megas, sube a 80, baja a 10, baja a 5, sube a 100. Esa variabilidad la percibe el cliente y ese servicio no es estable. Yo prefiero con un ancho de canal más angosto transportar quizás 40 megas, pero 40 megas estables, que si yo hago test de velocidad siempre tengo mis 40 megas. No tengo esa variación que el cliente percibe. Entonces, repito, hay que hacer un balance entre lo que quiero, que normalmente no va a ser lo mismo que lo que puedo hacer. Entonces, un balance. ¿Qué otra cosa ocurre cuando yo selecciono un ancho de canal de 40? Bueno, hay algo que se llama densidad espectral de potencia. Resulta que la densidad espectral de potencia no es otra cosa que la amplitud de mi señal, mi nivel de señal. Supongamos menos 50. Bueno, cuando yo paso de 20 MHz a 40, voy a perder 3 dB. Eso es siempre. Eso no hay manera de evitarlo.
Bueno, ya no tengo menos 50, ahora tengo menos 53. ¿Y qué les dije yo? Cuando yo pierdo 3 dB, ¿qué perdí? La mitad de la potencia en vatios. Entonces, es crítico, realmente es crítico. Nosotros tenemos dos tipos de bandas de frecuencia. Las bandas licenciadas y las bandas no licenciadas. Las bandas licenciadas, como su nombre lo dice, necesita de una licencia. ¿Quién otorga esa licencia? El ente o el ministerio que maneja las telecomunicaciones en el país donde ustedes se encuentran. Eso tiene un costo, eso tiene un trámite administrativo, una documentación que hay que consignar. Los equipos en las bandas licenciadas típicamente son mucho más costosos que los equipos para bandas libres. Por otro lado, la banda libre no necesita de permisología en ese ente regulador. Obviamente sí debo respetar la normativa en cuanto a potencia máxima y canales utilizables, pero tengo la facilidad de que los equipos son más económicos y me permite hacer despliegues más rápido. ¿Cuál es la desventaja? Acá tengo muchísima interferencia, acá no. Entonces, volvemos con lo que les mencioné anteriormente. Tengo que hacer un balance que implica, entre otras cosas, el presupuesto del cual yo dispongo. ¿Tengo poco presupuesto? Bueno, entonces me tengo que ir por la opción de frecuencias libres y tratar de entender los fenómenos radioeléctricos para lograr que mi enlace tenga la mayor disponibilidad posible, que es lo que tratamos nosotros siempre de inculcar en los webinars. Entender los fundamentos para que esos enlaces en banda libre funcionen bien. ¿Van a funcionar igual que un enlace en frecuencia licenciada? No, pero podemos lograr que se parezca. Hablando de Cambium, nosotros tenemos dos roles. El rol del Access Point, que es el equipo principal que típicamente tengo instalado en mi nodo, en mi punto de repetición, y el rol del suscriptor. El suscriptor es el que está, si lo veo en un enlace última milla, es el cliente. Pero si es un enlace backhaul, también lo tengo ubicado en un nodo. Simplemente que yo decido si quiero interconectar el punto A con el punto B, mi nodo A con el nodo B, bueno, yo decido dónde coloco el AP y dónde coloco el radio que está configurado como suscriptor. Entonces, en cambio, cuando el enlace es punto a punto, el access point se llama maestro. El otro extremo del enlace se configura como esclavo. Cuando el enlace es punto multipunto, la configuración típica del AP es Access Point TDD. TDD porque queremos aprovechar las ventajas de este protocolo. Y el suscriptor o cliente, entonces el SM, Subscriber Module, TDD. Entonces son los nombres que reciben los radios dependiendo del rol que tengan. Fíjense, por acá lo estamos mencionando. Los roles Access Point, suscriptor, si quiero utilizar el TDD, que se recomienda particularmente cuando el enlace es punto multipunto, porque realmente es donde le saco provecho a todas las mejoras que ha generado Cambium a través de los años. Ahí, toda esa investigación y desarrollo se traduce en el desempeño de este protocolo, entonces es altamente recomendado. Bueno, lo mismo cuando estoy haciendo las configuraciones del suscriptor o SM. Cuando escuchen las letras SM, ya rápidamente piensen que es el suscriptor. Fíjense, en el suscriptor es donde yo hago la selección de las frecuencias que quiero utilizar para interconectarme potencialmente con el AP. Entonces, bueno, dependiendo del país donde esté registrado mi equipo, tendré más o menos frecuencias disponibles. Típicamente en Latinoamérica tengo mayor cantidad de frecuencias disponibles que los equipos que están desplegados en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico. Entonces, bueno, esa es una ventaja que tenemos en los países latinoamericanos.
Una ventaja necesaria, porque el espectro, seguramente ustedes lo conocen, especialmente en las grandes ciudades, en Latinoamérica está muy utilizado. Hablando del espectro, los radios tienen una herramienta que se llama analizador de espectro, es una herramienta embebida, una herramienta integrada, de la cual yo puedo hacer uso para tener en tiempo real el porcentaje de utilización de los distintos canales. ¿Qué me dice esta imagen? Supongamos que este es el espectro en un nodo, que sería algo muy bueno. Bueno, me dice que yo puedo ubicarme por acá, puedo ubicarme por acá, puedo ubicarme por acá y puedo ubicarme por acá sin interferir a nadie. Entonces, fíjense, acá yo tengo la manera de medir el ancho, porque estos valores están en megahertz. Entonces, esto me permite saber con qué ancho yo puedo configurar mi enlace punto a punto o punto multipunto sin interferir al vecino. ¿Qué no debería hacer yo? Configurar un ancho de canal que me genere que mi máscara espectral quede así. Porque entonces a este vecino que estaba trabajando perfectamente en la frecuencia 5180, por ejemplo, bueno, ahora lo empecé a interferir. Ahora él no funciona bien y yo tampoco. Entonces vamos a hablar de la factibilidad del radioenlace. Nosotros siempre, antes de enviar un técnico a campo a que haga la instalación, debemos hacer una factibilidad teórica, que realmente, una vez que la empiezo a hacer, no me va a quitar mucho tiempo. Entonces, lo primero que yo debo conocer es cuántos megas necesito. Vuelvo con el ejemplo de un automóvil. Imagínense que ustedes van a un concesionario a comprar un automóvil. Yo creo que la primera pregunta que les va a hacer el vendedor es para qué ustedes quieren usar ese auto. No es lo mismo un auto que ustedes necesiten para subir a la montaña que un auto que lo necesitan para manejar en la ciudad, siempre en plano, en autopista. Entonces, cambia, el modelo de auto va a cambiar porque el requerimiento es diferente. Lo mismo ocurre con los radioenlaces. Cuando yo sé cuántos megas necesito, eso impacta en la configuración que yo voy a aplicar en el radio. Resulta que un radio configurado para transportar menos megas es mucho más robusto que un radio configurado para transportar más megas. Entonces, debo saber cuántos megas necesito. Luego, debo ubicar el data rate o el throughput que necesito para satisfacer esos megas del cliente. ¿Por qué necesito el data rate? Porque eso me va a permitir saber con qué modulación yo debo trabajar. La modulación, vamos a poner un ejemplo sencillo. Pensemos que modular más alto es hablar más rápido. Modular más bajo es hablar más despacio. Si yo hablo más rápido, tengo la capacidad de transmitir más información en menos tiempo. ¿Cuál es la desventaja? Que si yo hablo muy rápido, es posible que muchos de ustedes no me entiendan. Y si no me entienden, entonces se pierde información, hay retransmisiones. Si hablo lento, probablemente todos me entiendan, pero necesito más tiempo para transmitir la información. Entonces tenemos que hacer un balance. Ah, deseo más velocidad. Bueno, entonces tengo que configurar mayor modulación, pero yo sé que eso me va a generar un enlace que es más vulnerable a interferencia. Tengo mayor probabilidad de retransmisiones. Ah, yo no deseo tanta velocidad porque es un enlace última milla para un cliente que lo que necesita son 10 megas. Entonces puedo configurar mi enlace con una modulación baja y ese enlace va a ser muy robusto. Entonces, una vez que yo sé los megas y la modulación que quiero utilizar, debo buscar en la hoja técnica del radio cuál es la sensibilidad para esa modulación. La sensibilidad es el valor mínimo de señal que necesita el radio para funcionar en la modulación. Si yo quiero trabajar en la modulación más alta y en la hoja técnica me dice que la sensibilidad es de menos 65, quiere decir que si mi enlace no tiene un valor igual o mayor a menos 65, yo nunca voy a poder trabajar en esa modulación. Por eso es que tengo que ver la hoja técnica. Una vez que conozco todo esto, entonces yo puedo hacer el cálculo del radioenlace, según la potencia máxima recomendada o aplicable para la modulación. Ese es otro valor importante. En la hoja técnica te dice cuál es la potencia máxima que deberías utilizar
dependiendo de la modulación. Si quieres utilizar modulaciones altas, no puedes trabajar con tanta potencia. Entonces, yo voy a mostrarle el ejemplo de un cálculo manual, pero ustedes no van a tener que perder tiempo en eso porque hay un simulador de Cambium que nos hace todos los cálculos. Simplemente para que sepan de dónde salen esos cálculos, se los voy a mostrar a continuación. Fíjense, supongamos que tenemos un radioenlace con un modelo de equipo PTP 550, del cual vamos a hablar más adelante. Es un radioenlace que está a 106 kilómetros y voy a utilizar la frecuencia de 5180. ¿Por qué? Porque yo fui responsable e hice un análisis de espectro antes de esto. Muy bien. Perfecto. La potencia de transmisión, supongamos que valide en la hoja técnica y la máxima que me recomiendan es 22 dBm, entonces es la que voy a utilizar. Entonces, ¿cómo es el cálculo de radioenlace? Bueno, lo primero que debo calcular es la pérdida de espacio libre. La pérdida de espacio libre es la pérdida que recibe toda señal cuando se propaga en el aire. Eso ocurre con todas las señales, incluyendo la voz humana. Entonces, ¿cómo es la pérdida de espacio libre? Una constante que es 92.4 más 20 logaritmo de la distancia expresada en kilómetros más 20 logaritmo de la frecuencia expresada en gigahertz. Eso me dice que mi radioenlace va a tener una pérdida de casi 150 dB, 147.19 dB. Muy bien. ¿Cómo calculo la potencia de recepción? Bueno, bien fácil. Potencia de transmisión, ganancia de las dos antenas, menos la pérdida de espacio libre, disculpe que acá hay un error, menos la pérdida del cableado. Cuando yo utilizo cableado externo, típicamente ese cableado, si son pigtail, me generan una pérdida de 1 dB. Eso me da un valor, fíjense, menos 67 dBm. Eso me dice si el enlace es factible. Depende. Porque si yo deseo utilizar el enlace con la mayor modulación porque necesito la mayor capacidad, quizás este valor no sea suficiente. Yo necesito un valor de señal más alto. Ah, yo necesito este enlace para transportar pocos megas. Entonces sí, el enlace es factible. Por eso es que siempre la respuesta es depende de cuántos megas quiero transportar. Veamos la hoja técnica de el radio PTP 550. Miren lo que le estoy diciendo. Si yo quiero trabajar en 20 MHz y quiero utilizar la modulación más alta, debo tener como mínimo un valor de señal de menos 68. Según mi cálculo me está dando menos 67, o sea, estoy casi que encima de ese valor. La modulación probablemente va a funcionar muy inestable. Siempre se recomienda tener un valor de señal que esté por lo menos 15 dB por encima de la sensibilidad. Entonces, ¿qué me garantizaría mi estabilidad? Trabajar con la modulación MSS6, porque si voy a lograr estar en... bueno, aquí no estoy realmente 15 dB, estoy 10 dB por encima, pero bueno, es suficiente. Entonces, esta modulación sí me va a permitir tener un enlace estable. ¿Con la misma velocidad de la modulación MSS9? No. Con menos velocidad, pero de forma estable. Yo les mencioné que estos cálculos no hay que hacerlos a mano porque tenemos el Lean Planner. El Lean Planner es un software gratuito de Cambium que nos permite simular nuestros radioenlaces. Simular radioenlaces, dibujar zonas de calor, mapas de cobertura. Entonces, fíjense, ¿qué nos da el Lean Planner? Bueno, nos da muchísima información, pero entre otras cosas, la potencia de recepción y nos dice con qué modulación pudiésemos trabajar. Entonces, repito, todo lo que hicimos acá a mano, buscando en la hoja técnica, bueno, el Lean Planner nos simplifica la tarea. Por eso es que no hay excusa. Nosotros siempre debemos hacer el cálculo antes de enviar al técnico a instalar. Porque si el cálculo dice que no es factible, bueno, la realidad es que no es factible. El Lean Planner me permite entonces trabajar con toda la familia de equipos de Cambium. Acá tenemos ejemplos de los modelos soportados. Hay versiones para todos los sistemas operativos, el que más nos guste. Entonces, bueno, es una herramienta que nosotros siempre recomendamos. Vuelvo con el analizador de espectro. Antes de nosotros seleccionar la frecuencia, debo hacer el análisis para evaluar dónde posiblemente puedo ubicar mi máscara espectral.
mi frecuencia y mi ancho de canal. Si no hago el análisis de espectro, puede ocurrir que me genere interferencia. Yo mismo, con equipos que tengo en mi torre, o interferencia con un vecino. Creo que el segundo caso es el más crítico, porque si yo hago las cosas mal y me afecto solo a mí, no pasa nada. Pero si hago las cosas mal y afecto a los vecinos, ya eso tiene otro tipo de implicaciones. Otra variable muy importante que nosotros debemos conocer es el piso de ruido. El piso de ruido es la suma de todas las fuentes de ruido que hay en los sitios. Hablamos del ruido térmico, el ruido generado por equipos electrónicos que estén encendidos. Entonces, el piso de ruido en un entorno urbano siempre va a ser mucho más alto que el piso de ruido en un entorno rural, porque en los entornos rurales hay menos equipos electrónicos. ¿Por qué es importante conocer el piso de ruido? Porque resulta que hay una variable que se llama relación señal a ruido que nos dice qué tan separado está mi nivel de señal del piso de ruido. Resulta que yo necesito siempre estar lo más separado posible para poder trabajar con las modulaciones altas y tener grandes capacidades. Entonces, fíjense la fórmula, bien sencilla. Nivel de señal menos piso de ruido es la relación señal a ruido. Les digo algo que no es un secreto, pero que mucha gente pasa por alto. Si yo quiero lograr las mayores velocidades de mis radioenlaces, mi relación señal a ruido debería estar siempre por encima de 35 dB. Es decir, yo debo estar 35 dB separado del piso de ruido. Ejemplo, si el piso de ruido es menos 100, bueno, yo debo estar ¿cuánto? Con una señal de menos 65, por lo menos. Con eso logro esto. ¿Hay algún secreto para lograr una SNR alta? Sí, enlaces más cortos. Estamos hablando de que si son enlaces punto multipunto, el secreto es que los clientes estén más cerca. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Tener múltiples nodos, múltiples puntos de presencia para tener esos clientes bien cerca. En las estadísticas que me ofrece el radio, fíjense que está la relación señal a ruido. Acá tenemos una gráfica donde está típicamente en 40, que es un valor muy bueno. Fíjense que cuando la relación señal-ruido, por el motivo que sea, se deteriora, también se deteriora mi modulación, es decir, mi capacidad. Y bueno, según este ejemplo, fíjense que todo coincide, el deterioro ocurrió porque yo sufrí una atenuación en mi señal. ¿Por qué la sufrí? Probablemente por lluvia, puede ser. O porque la antena, a lo mejor un ave, típicamente, un ave se montó sobre la antena y me generó una atenuación durante el tiempo que estuvo montada sobre la antena, puede ser. Entonces, bueno, esa atenuación en la señal coincide con que desmejora la relación señal a ruido y eso genera pérdida en modulación, que es pérdida de capacidad, pérdida de velocidad. Fíjense, esta es una tabla genérica, pero que aplica muy bien para cualquier fabricante. ¿Qué te dice esta tabla? Mira, la relación señal a ruido mínima que tú necesitas para trabajar con distintos anchos de canal y lograr los distintos tipos de modulación son las siguientes. Esta tabla dice, para trabajar con 20 MHz de ancho de canal y la modulación más alta necesitas como mínimo 31 dB de relación señal a ruido, pero yo siempre me voy por encima, pensemos en 35. Muy bien, vamos a empezar a hablar entonces ya de las soluciones que tiene Cambium para enlaces punto a punto. Cambium, bueno, tiene una línea amplia de equipos. Acá solo mencionamos quizás los más representativos, los más nuevos, los que más se utilizan. Tenemos la línea para la banda de 5 GHz y tenemos una línea más reciente que me permite trabajar en la banda de 60 GHz. Estamos a hablar más adelante. Es una banda que se está utilizando muchísimo actualmente. Muy bien. Entonces, fíjense, de esta gama de equipos para 5 GHz, tenemos los equipos de la serie Force, los equipos PTP 550, 670. Vamos a hacer acá
énfasis en el equipo PTP 550. Fíjense que es el que ofrece mayor throughput, una eficiencia espectral bien alta. ¿Qué particularidad tiene este equipo? Bueno, este equipo está basado en el estándar 802.11 AC generación 2. Es uno de los estándares más recientes. Este equipo es recomendado para troncal, para enlaces de mediano y largo alcance. Fíjense que esta solución trae todos los beneficios de la serie PTP, de los modelos 650, 670 y 450i. Esta solución me permite tener un rendimiento usando 2 canales en paralelo. Es como si tuviese 2 radios en uno. Entonces, eso me permitiría con canales de 80 MHz, que acá deberíamos poner un asterisco bien grande. Tengo que tener cuidado donde los utilizo porque no todos los sitios van a tener el espectro disponible para usar canales de 80 MHz. Por favor, cuidado. Pero si tengo el sitio disponible para hacer ese despliegue, pudiese alcanzar hasta 1.4 GB de throughput. El enclosure del radio es IP6667, esto me permite proteger el radio de condiciones extremas, radiación solar, digamos, un entorno muy agresivo. Y importantísimo, el PTP 550E me permite el rango extendido de frecuencia, que es bien necesario en nuestros países y ciudades de Latinoamérica donde la ocupación de canales es bien alta. Entonces, ¿qué beneficio tiene este radio? Fíjense, tengo 2 canales con 2 frecuencias diferentes, transmitiendo en simultáneo, y eso me permite duplicar las capacidades si lo comparo con un radio convencional de un solo canal. Entonces, inclusive con anchos de canales pequeños, en una red con interferencia puedo tener un throughput hasta de 350 megas. Repito, en escenarios adversos. Obviamente, si el escenario es más amigable, bueno, voy a tener mucha mayor capacidad. Entonces, es un radio bien interesante que nosotros siempre recomendamos. Adicionalmente, puedo manejar lo que les mencioné, lo del tráfico asimétrico. Entonces, puedo darle mayor capacidad a la descarga, a lo que represente la descarga de acuerdo a donde esté ubicado el radioenlace en la topología de mi red, sacrificando la carga que sabemos que no tiene la misma demanda. Adicionalmente, fíjense que la latencia, un valor bien importante para aplicaciones de video, para los gamers, es una latencia bien baja. Tenemos otro equipo para enlaces punto a punto, es el EPMP Force 425 y Force 400C. Este está basado en el estándar 802.11 AX, que es un estándar de los más recientes. Entonces sirve para backhaul de bajo costo. También tiene un rango de frecuencia extendida. Entonces me permite trabajar a bajo costo con un radioenlace punto a punto para interconexión de mis nodos, sin gastar lo que representaría, bueno, un radioenlace licenciado, sin incurrir en ese gasto. El radioenlace que les mencioné, el CN-Wave, es un radioenlace de 60 GHz, esto es una banda muy utilizada. Esa banda utiliza el estándar 802.11 AY. Esa banda me permite un rendimiento altísimo, fíjense, altísimo. Este es el único modelo de radio en el mercado desarrollado por Cambium que realmente es equivalente a soluciones conectorizadas con fibra óptica. Este radio me permite trabajar punto a punto, multipunto. Tiene lo que se llama el beamforming, del cual le voy a hablar más adelante. Me permite hacer configuraciones también tipo malla. Gestionarlo desde el software o sistema de gestión maestro, del cual también voy a hablar más adelante. ¿Qué particularidad tiene estos radioenlaces? Que como la frecuencia de 60 GHz afectada por la lluvia
y por la presión de oxígeno son enlaces de corta distancia. Entonces estamos hablando siempre de, realmente, si no quiero tener interrupciones, enlaces menores a 1 kilómetro. Entonces tengo varios modelos. El equipo principal, podemos llamarlo como el AP, y los equipos para los suscriptores, que bueno, tienen distintas características en el tamaño de la antena, dependiendo de la ubicación de ese suscriptor, si está un poco más lejos, un poco más cerca. Acuérdense que igual siempre tengamos en mente que la distancia recomendada es menor a 1 kilómetro. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar estos equipos para un enlace punto a punto. El AP en este modelo de radio se llama nodo de distribución y el cliente se llama CN o nodo cliente. O podemos utilizarlo para escenarios punto multipunto. Repito, respetando las distancias que les mencioné. Estos equipos tienen la particularidad que se deben administrar un controlador que se llama controlador E2E. Ese controlador yo lo puedo tener instalado en un equipo en mi red o ejecutarlo en uno de los radios. Eso depende de qué tantos equipos voy a desplegar. Si voy a desplegar pocos equipos, el controlador embebido en un radio funciona perfecto, pero si yo quiero trabajar con más de 200 equipos en mi red, entonces sí necesito el controlador, ya instalado en algún servidor, en alguna máquina virtual. Ok, vamos a hablar de las soluciones para punto multipunto enfocado en la serie ePMP. Entonces, fíjense, tenemos equipos ePMP 2000, 3000, MP 3000L y el 3000. Fíjense que cada equipo, bueno, ha ido evolucionando, pasando del estándar 802.11n a el estándar 802.11 AC generación 2. Me permite manejar mayores anchos de canal, los equipos de la serie 3000. El enclosure también ha mejorado, la carcasa, como le decimos en algunos sitios, ha mejorado. Entonces, el equipo es mucho más robusto para condiciones hostiles, para ambientes hostiles. Me permite manejar la serie 3000 mayor throughput. Fíjense cómo el throughput ha ido creciendo, asimismo como la gama de equipos ha ido evolucionando. Me permite trabajar con filtros dinámicos, unos modelos, otros no. Hay un modelo que es el ePMP 3000MP, que es un equipo integrado. Este está pensado para un nodo donde los clientes, los suscriptores están muy cerca, mientras que los 3000L y 3000 están diseñados con lo que llamamos radios conectorizados para utilizar una antena externa. Entonces puedo tener los clientes más alejados. Bueno, y vamos a ver las distintas combinaciones de antenas que puedo aplicar. Fíjense, entonces, el ePMP 3000, que es la solución conectorizada, tope de línea, me permite utilizar distintos tipos de antenas. Este equipo me permite manejar lo que es el MU-MIMO. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado este concepto en las redes Wi-Fi. El MU-MIMO lo que te permite es que el AP, hablando de Wi-Fi, se pueda comunicar con distintos dispositivos de forma simultánea, duplicando las capacidades. Bueno, eso ya tiene cierto tiempo funcionando en Wi-Fi. Resulta que Cambium, como parte de su investigación y desarrollo, pudo incluir este beneficio, este protocolo, o algo similar al protocolo que se maneja en Wi-Fi, en sus soluciones de radioenlace. Entonces se pueden comunicar un AP de manera simultánea con 2 suscriptores. Cuando inicialmente con la otra gama de equipos, que es lo típico, yo me comunico es con un suscriptor a la vez. ¿Qué logro con esto? Duplicar las capacidades. Entonces, bueno, tengo distintas antenas para trabajar con esa funcionalidad de MU-MIMO. El equipo ePMP 3000L, digamos que es convencional, obviamente con todas las bondades de cambio, donde aquí sí puedo utilizar una antena sectorial típica, una antena unidireccional, utilizar un twist port si quiero trabajar con antenas RF Elements.
y el equipo EPMP, MP, que es el micropop, que me permite, como les dije, una solución con antena integrada para despliegues a corta distancia. En cuanto a los suscriptores, todos los radios que les mencioné son compatibles con toda esta gama de equipos que les estoy presentando acá. La diferencia la tenemos en dónde está ubicado el suscriptor. Si mi suscriptor está más cerca, entonces yo puedo utilizar soluciones con antena integrada. Si mi suscriptor está más lejos, entonces yo debo utilizar soluciones conectorizadas donde yo le pueda colocar una antena externa o alguna solución que es un intermedio de las que le acabo de mencionar que es integrada pero con una antena tipo parábola. Entonces esto lo puedo utilizar para clientes que están un poco más alejados del punto de acceso. La solución EPMP me permite escalabilidad, eficiencia espectral, aún con presencia de interferencia. Como les mencioné, el MU-MIMO me permite duplicar la capacidad del sector. Los EPMP Serie 3000 permiten hasta 120 suscriptores sin que se degrade el rendimiento, mientras que otros fabricantes, los cuales no voy a mencionar, ya cuando tengo 30, 40 suscriptores, el CPU se dispara y realmente empiezo a perder calidad en el servicio. Con Cambium, con la serie EPMP 3000 no tengo ese problema. Fíjense, hablando un poco más del MU-MIMO, me permite en la etapa de descarga comunicarme simultáneamente con 2 suscriptores. Afortunadamente, la etapa de descarga es la más importante en la red inalámbrica porque es la que genera más consumo. Entonces acá es donde aprovecho la funcionalidad del MU-MIMO. Eso es lo que dice acá. Duplica el rendimiento en el enlace descendente. Entonces, si con un AP tradicional puedo lograr 50 megas por suscriptor, al tener MU-MIMO, las matemáticas no mienten. Duplico mi capacidad. Entonces yo puedo, inclusive, si ustedes ya tienen algún despliegue con Cambium, sin cambiar el equipo del suscriptor, con simplemente cambiando el AP, en algunos casos, obviamente aplican ciertas condiciones dependiendo del tipo de modelo que tenga el suscriptor, poder aprovechar la funcionalidad del MU-MIMO. Otro aspecto importante que tiene Cambium en todos los equipos que les mencioné, los equipos EPMP, inclusive en otras gamas de equipos, es la sincronización de GPS. ¿Qué pasa cuando yo no tengo GPS en la red? Que cada P transmite en un tiempo diferente. Entonces ahí voy a tener lo que se denomina autointerferencia. Yo mismo me empiezo a afectar. ¿Qué me permite el GPS? Que los equipos de alguna forma se pongan de acuerdo para transmitir al mismo tiempo, transmitir y recibir. Entonces, si todos transmiten al mismo tiempo, no me genero interferencia. Entonces, eso me ayuda a evitar la interferencia que puedo generar yo mismo con los equipos. Obviamente, esto no impacta en los equipos del vecino. Si yo comparto una torre con equipos de la competencia, obviamente el GPS no va a ayudarme a que yo interfiera menos o la competencia me interfiera menos a mí. Solo me ayuda para no interferirme yo mismo, que bueno, que ya es algo bien importante. Ok, vamos a hablar de las soluciones conectorizadas para las antenas. Entonces tenemos rápidamente que entender que cuando yo compro una antena, lo primero que tengo que ver es el patrón de radiación para ver el ángulo de apertura de esa antena y validar si cumple con lo que yo necesito. Si yo quiero un enlace punto a punto, a mí me interesa que el patrón de radiación sea lo más directivo posible. Si quiero un enlace punto multipunto, me interesa que el patrón de radiación me genere un ángulo de apertura tal que yo pueda cubrir la ubicación de todos mis clientes. Adicionalmente, tengo que entender que yo tengo en estos equipos una propagación en vertical y en horizontal. Entonces tengo que entender el patrón de radiación en ambas polarizaciones. Acá tenemos un ejemplo del patrón de radiación. Fíjense, una antena típica tiene un lóbulo principal donde va a irradiar la mayor cantidad de energía,
que transmite y que recibe. Pero también tiene lóbulos laterales donde por allí yo recibo y genero energía. Una de las ventajas que tiene las antenas de Cambium es que estos lóbulos secundarios son bien pequeños. Entonces, yo no genero ni recibo señales en direcciones indeseadas. O si lo hago, realmente es con muy poca intensidad. Fíjense que tengo muchísimos modelos de antenas. Solamente les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, si mis enlaces son punto a punto, entonces necesito antenas tipo parábola. Acá tenemos varios modelos de antenas. Fíjense que importantísimo. Me interesa que los ángulos de apertura sean siempre menor a 10 grados si quiero punto a punto. La relación adelante-atrás lo que te indica es qué tan pequeño o qué tan grande es ese lóbulo posterior. A mí me interesa que la relación adelante-atrás sea el valor más grande posible, porque eso indica que el lóbulo posterior es lo más pequeñito posible. Debo validar también que la gama de frecuencias que abarque la antena cumpla con lo que yo necesito. De nada vale que mi radio trabaje desde 4900 hasta 6100 si mi antena no trabaja en toda esa porción de la banda. Por eso entonces siempre debo validar cuál es la frecuencia de operación de la antena. Tenemos una antena sectorial. Fíjense que la cobertura en azimut es bien amplia. Estamos hablando de 90 grados esta antena. Y me permite entonces cubrir un sector. ¿Por qué? Porque se supone que voy a tener clientes ubicados en distintos puntos dentro de esos 90 grados. Tenemos la antena, bueno, físicamente parece una antena, pero realmente son dos antenas, diseñada para el radio EPMP 3000. Fíjense que es una antena que aquí dice 4x4, entonces tiene 4 conectores RP-SMA. Entonces, repito, físicamente parece una antena, pero son dos. Entonces me permite cubrir un sector utilizando el MU-MIMO, garantizando que la P se pueda comunicar de forma simultánea con dos suscriptores al mismo tiempo. Tenemos una solución que les queremos mostrar que llamamos antenas para soluciones conectorizadas con espectro limitado. ¿Qué es espectro limitado? Bueno, un espectro que está altamente saturado. Entonces tenemos la antena EPMP de Smart Beamforming. Esta antena es compatible con los radios de la serie 2000 y la serie 3000. Esta antena lo que hace, y es esta que está acá abajo, esta antena lo que hace es que la P se enfoque en escuchar a cada estación de forma independiente. Mientras que una antena convencional va a escuchar, por ejemplo, en 90 grados, todo el ruido que esté presente en esos 90 grados de apertura ya lo escucha. No, con la antena beamforming solo voy a escuchar en la dirección de la estación, perdón, del suscriptor con el cual me quiero comunicar. Entonces, si en este momento, en el resto de la zona de cobertura hay mucho ruido, yo no lo escucho, solo escucho a mi suscriptor que está enfocado en determinada latitud y longitud. ¿Qué gano con esto? Bueno, con esto gano mayor capacidad. Y si realmente hay mucha interferencia en determinada zona, esa interferencia solo me afectaría a ese suscriptor o las capacidades de ese suscriptor y no me afecta a las capacidades del resto. Entonces, esto se recomienda solo en escenarios de alta interferencia. Cuando yo utilizo la antena de beamforming, ya yo no voy a aprovechar las capacidades del MU-MIMO 4x4. Entonces tengo que entender esto. Sacrifico el MU-MIMO por la alta disponibilidad que me ofrece el beamforming. Repito, hay que hacer un balance. De nada vale pretender utilizar el MU-MIMO 4x4 si el espectro no me lo permite. Entonces prefiero utilizar la antena beamforming para
a pesar de que de forma física yo tengo una zona de cobertura de 90 grados, por ejemplo, realmente lo que tengo son múltiples zonas de cobertura. Entonces eso me lo ofrece el beamforming. Entonces fíjense, por la parte superior de mi radio tengo mi conexión estándar con mi antena sectorial y por la parte inferior del radio están los puertos que se llaman SMART. Acá es donde yo conecto mi panel beamforming. Ya para terminar, quiero hablarles de la solución en la nube CN Maestro, que es la solución que me permite gestionar la red de extremo a extremo, gestionar todos mis dispositivos Cambium. No solo gestionarlos, tener estadísticas, aplicar configuraciones comunes, actualizaciones comunes. Entonces yo puedo controlar la red completa, mis enlaces punto a punto, punto multipunto, Wi-Fi, si también tengo Wi-Fi con Cambium. Me permite hacer diagnósticos precisos si tengo algún problema en la red, verificar niveles de señal, relación señal a ruido, todos los parámetros importantes para conocer el estado o la salud de mi WISP. Entonces, bueno, tiene múltiples pantallas, tiene vista de mapa, yo tengo mis enlaces con las estadísticas, si hay dispositivos caídos, cuánto tiempo tienen arriba, el throughput total, el throughput por periodos de tiempo, cómo está mi nivel de señal, la modulación, si tengo un enlace que se está degradando o que se degrada a ciertas horas del día. Todas esas estadísticas las tengo gracias a la solución CN Maestro, que es gratuita y me permite realmente tener esa visión completa de mi red, esa gestión, ese monitoreo de todos mis dispositivos Cambium. Entonces, con esto damos fin al webinar. Me gustaría conocer si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat. Por acá. Sí, Norman Guido pregunta cuál es la ventaja de sincronizar los equipos vía GPS. Bueno, Norman, fíjate, la ventaja de GPS es que los radios se ponen de acuerdo entre ellos para transmitir de forma simultánea. Lo que genera interferencia es que un radio transmita y en ese momento que está transmitiendo, algún vecino genera una señal de recepción. Entonces, digamos que ahí hay esa colisión. Cuando el GPS se activa, que para eso necesita la funcionalidad del cloud que les acabo de explicar, cuando el GPS se activa y por supuesto que el radio cuente con módulo de GPS, los radios se ponen de acuerdo para transmitir al mismo tiempo. Repito, esto no genera ningún impacto en los radios del vecino. Eso no evita los potenciales problemas que yo pudiese tener con radios vecinos, pero sí evita la autointerferencia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si tenemos otra pregunta, dice que ha realizado un despliegue WIS con cambio, ¿qué software compatible para realizar monitoreo de la red? Fíjate, el software que se recomienda es el CN Maestro, que les acabo de mencionar, que es el software propio de Cambium. No obstante, los equipos Cambium hablan el protocolo SNMP. Si ustedes en su red tienen algún sistema ya implementado, PRTG, tienen Savix, y quieren realizar monitoreo de los dispositivos, también lo pueden hacer por allí. Entonces tienes esas dos opciones. El sistema propietario y, bueno, y un sistema ya estándar como SNMP también lo puedes utilizar. ¿Qué producto es recomendado para un despliegue en banda no licenciada de 5 GB de forma omnidireccional? Sí, bueno, Gigahertz, los equipos de la serie PMP son los equipos que recomendamos. Ahí nunca vamos a recomendar un solo equipo con una antena omnidireccional porque eso genera muchísimos problemas en cuanto a interferencia y ruido. Si quieres hacer una cobertura omnidireccional, lo que se recomienda es
en un nodo desplegar varios sectores, o sea, varios radios con varias antenas sectoriales y que eso te dé en conjunto la cobertura de 360 grados. Antonio Pérez pregunta, ¿las antenas soportan calidad de servicio y separación de ancho de banda por socket? Sí, puedes utilizar calidad de servicio que se supone que está diseñada y configurada en tus equipos de red. Los equipos Cambium entonces tienen la inteligencia para entender que ciertos paquetes de la red tienen etiquetas de calidad de servicio y darle el tratamiento que se necesita. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, prioridad a los paquetes que ameriten tener prioridad. Por ejemplo, los paquetes de voz, los paquetes de video. Kelvin Sánchez pregunta, disculpa, ¿puede explicar nuevamente lo del beamforming y su conexión? Sí, déjame volver a proyectar acá lo del beamforming. Un segundo. Ok, ahí tienes, en cuanto a la conexión física, como les mencioné, el beamforming necesita de radios de la serie EPMP 2000 o 3000. Ese radio conectorizado va a seguir conectándose de forma típica a la antena que decidas utilizar, por ejemplo la antena sectorial, pero en su parte inferior, donde están las conexiones Ethernet, él tiene dos puertos que se llaman Smart. Esos puertos, mediante un cable coaxial, lo vas a conectar al panel de la antena Smart. Esa antena Smart es la que realmente ofrece lo que se conoce como beamforming, lo que le da la inteligencia a la antena. Esa antena entonces te va a permitir, cuando escuchas, enfocarte en determinado suscriptor y no escuchar a los 90 grados, por ejemplo, que escucha tu antena sectorial. Entonces, si supongamos, vamos a pensarlo así, tenemos una antena sectorial de 90 grados. Supongamos que de esos 90 grados, 45 grados, pensemos que los 45 grados que están a la izquierda, tienen mucha interferencia, mientras que los 45 grados que están hacia la derecha no tienen tanta interferencia. Con una antena normal, esa interferencia que está solo en 45 grados de los 90 totales de cobertura, te generarían degradación de todo el servicio. Con la antena beamforming, no. Esos clientes que están en esos 45 grados que no están buenos, van a tener menos velocidad, pero los que están en la mejor zona van a tener mayor velocidad. Esa es la inteligencia que te ofrece beamforming. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por Gracias por tenernos. Estén pendientes de las publicaciones del próximo webinar la semana que viene. Cualquier pregunta pueden seguir escribiendo que la recibimos y se le enviará por el correo. Muchas gracias. Vale, Gracias, Luis. Franklin. Gracias, Franklin. Gracias a todos los que participaron. Kelvin, Antonio, Norman, Ruth, bueno, y el resto de amigos que estuvieron acompañándonos hoy. Nos vemos pronto. Saludos. Gracias.